Nuevamente con ustedes y nuestro invitado especial, el doctor Carlinos González, cirujano refractivo, quien nos está dando una magistral exposición. Doctor González, como habíamos mencionado, ¿cuál es el manejo de los diferentes tipos de defectos refractivos o necesidad de usar espejuelos? Lo primero que hay que hacer es evaluar al paciente y dependiendo de la edad del paciente, pues se le indican lentes, o si ella es una persona adulta con su defecto refractivo, sea el que sea miopía, sea hipermetropía, sea astigmatismo, que esté estable, entonces se puede hablar ya de cirugía. Okay. Cuando usted menciona estabilidad en un defecto refractivo, ¿qué usted nos quiere plantear? Bueno, realmente es que el defecto refractivo en un periodo de 12 meses o un año no haya variado más de una dioptría. Okay. O sea, si el paciente se presenta, vamos a decir un paciente joven, se ha presentado a los 16, 17, 18, 19 años, ha mantenido en esos últimos 2, 3 años un defecto refractivo, sea de miopía, de astigmatismo, el que sea, que no haya variado en más de una dioptría, ese es un paciente que, dependiendo también de otros estudios que se hagan, si está apto, pues se puede operar. En su experiencia, doctor González, ¿cuál es el defecto refractivo más común para ustedes como cirujano en esa área? La miopía. Okay. La miopía es el defecto refractivo más común, que por lo general va acompañado de cierto grado de astigmatismo, pero en sí la miopía es por lo que las personas más van a buscar cirugía. ¿Ustedes tienen un rango determinado en el cual son elegidos los pacientes o hasta dónde se puede operar? ¿Qué cantidad de miopía se puede operar en la actualidad? Esa es una pregunta muy interesante porque realmente se habla en los libros que tú puedes operar miopía desde una dioptría hasta 8, 9, 10 dioptrías de miopía. Pero más importante que eso es determinar en cada paciente si se puede operar de miopía. No todos los pacientes que tienen un defecto refractivo, miopía, hipermetropía o astigmatismo, pueden ser operados. Dependerá mucho de qué grado tenga el paciente, de qué grosor tenga la córnea, de si su córnea es regular o irregular, si es muy curva o muy plana. O sea que un paciente puede tener, por decirte, 4 dioptrías de miopía, los grados que se ponen en los lentes se miden en dioptrías, y otro tener 6 dioptrías de miopía. Y puede ser que el de 4 dioptrías de miopía, por tener una córnea más delgada o una córnea que no tenga una curvatura regular, pues entonces sea descartado para la cirugía. Sin embargo, el de 6, 7 dioptrías, 8 dioptrías de miopía sí se puede operar por el grosor de la córnea. Por ejemplo, un paciente que tenga una córnea de 470 micras, por ejemplo, en su centro, y tiene una miopía de 6 dioptrías, por ejemplo, es muy probable que sea descartado para la cirugía. En cambio, un paciente que tenga 8 dioptrías de miopía, que tenga 560, 100 micras más que el paciente que yo acabo de mencionar, pues probablemente ese sea un paciente apto para la cirugía. O sea que depende de varios factores para tú decidir qué paciente se puede operar y qué no. Okay. ¿Cuáles son los diferentes métodos quirúrgicos para corregir los defectos que necesitan espejuelos? Bueno, actualmente el más común utilizado es el Excimer láser. Y dentro de la modalidad del Excimer láser, tú puedes hacer LASIK, que son las siglas en inglés de Laser Assisted In Situ Keratomileusis, o sea, keratomileusis in situ asistida con láser, que es una técnica quirúrgica. Y está la otra que se llama PRK, que son las siglas en inglés de Photorefractive Keratectomy, queratectomía fotorefractiva. Ambas se hacen con el mismo láser, ambas se hacen para el mismo fin, para eliminar los lentes, ya sea por miopía, astigmatismo, hipermetropía, pero una se hace haciendo un corte con un aparato que se llama microqueratomo, que tiene una cuchilla, o con un láser que se llama femtosecond, para hacer lo que se llama un colgajo o un flap, una laminita de la misma córnea. Se levanta y se aplica el láser en el estroma o en la parte más gruesa de la córnea, en el centro. Entonces, la PRK no necesita de ningún tipo de corte, sino que sencillamente se hace un pequeño raspado de la superficie de la córnea donde eliminamos el epitelio, que es la capa anterior de la córnea, y se aplica el mismo láser con el mismo fin. ¿Cuándo se elige una tecnología versus la otra? ¿LASIK o PRK? ¿Cuándo se usa? Va a depender del paciente, cuando se le hagan los estudios de topografía y paquimetría, si el paciente tiene una córnea apta para LASIK o una córnea apta para la PRK. Si los pacientes sobrepasan de unos límites
por ejemplo, más de 6 dioptrías, no se puede operar, más de 8, 10, 12, 15, hasta 20 dioptrías de miopía o más. Existen otros métodos que ya no es con el láser, sino es con implantes de lentes intraoculares, en donde se corrige el defecto de miopía. Para poner estos lentes intraoculares, ¿tiene que ser removido el cristalino? No necesariamente, existen dos métodos. Existe el método de los pacientes que se le deja su cristalino normal, tal cual, y se coloca un lente que se conoce con el nombre de lente fáquico, que puede ser tanto en la cámara anterior, o sea, por delante de la pupila y del iris, o puede ser en la cámara posterior, que es entre el iris y el cristalino. Esos son dos tipos de lentes intraoculares que existen para corregir miopías altas. Existe también la posibilidad, sobre todo si el paciente ya es un paciente mayor de 45 o 50 años de edad, en la que tú eliminas el cristalino y le colocas un lente intraocular tal cual como si se hiciera una cirugía de cataratas, en la que se elimina la catarata y se pone un lente intraocular, pues en este caso es un cristalino claro, donde no hay catarata, y colocas un lente intraocular que le va a corregir el defecto refractivo al paciente, que inclusive hoy día se pueden corregir, tanto en un método como en el otro, miopías y astigmatismos combinados, o hipermetropías y astigmatismo en algunos casos. ¿Puede darse el caso donde se haga LASIK y lente intraocular simultáneamente para casos fuera de lo normal? En algunos casos puede darse esa situación, sobre todo si usted colocó un lente intraocular y no se corrigió adecuadamente, se le quedó cierto grado de miopía o de hipermetropía, tú puedes hacer LASIK o astigmatismo inclusive, tú puedes hacer LASIK para tratar de llevar ese ojo a ser lo más emétrope posible. Lo más emétrope posible significa que tenga el menor defecto posible de cualquiera de ellos. Pero también en algunos casos, si son muy altas las dioptrías, o sea, la cantidad de miopía que tiene el paciente, tú puedes hacer una combinación tanto de lente intraocular como cirugía LASIK, que es lo que se viene conociendo desde hace mucho tiempo con el nombre de bioptic, que es la combinación de dos técnicas quirúrgicas diferentes para un mismo fin. En ese caso de bioptic, doctor, ¿cuál procedimiento se hace primero? ¿La catarata o lente claro, LASIK? Yo recomiendo primero eliminar el cristalino y colocar el lente intraocular, y ya proceder a hacer el LASIK para corregir cualquier defecto residual que haya quedado en el cálculo del lente. Okay. ¿Qué tiempo debe transcurrir entre un procedimiento y otro promedio? Va a depender de cirujano a cirujano, pero mi recomendación es más de 3 meses. Puede en algunos casos hacerse un paciente que se haya estabilizado rápidamente, hacerse en 1 mes de diferencia o 2 meses, pero va a depender del cirujano y también de la evolución del paciente. Señores, excelente exposición, un banquete de información para nuestros amigos televidentes. Como es costumbre, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre los adelantos en el país sobre la cirugía refractiva con el doctor Carlinos González.